Les contaré algo muy grande que pasó con el tema del pinchazo COVID en Chile, el año de la pandereta 2020. Le vamos a llamar la picada de escorpión en código y pandereta, para que el algoritmo no detecte. Todos saben cuando llegó esta pandemia, algunos países crearon una fórmula para hacer el pinchazo de escorpión. Entre los pocos países que crearon esta fórmula fue Rusia, China, Estados Unidos. Resulta que estos países que crearon esta fórmula del pinchazo, aparte de ocuparlo para su país, vendieron al resto del mundo. Pero la mayoría de los países no alcanzó a tener ni siquiera para la mitad de su población. Incluso los mismos países que la crearon no abarcó de forma extraña para toda su población, en forma inmediata. Pero hubo un país en el mundo que no fabricó esta fórmula del pinchazo, y llegó a tener el pinchazo para toda su población. Tanto así que alcanzó hasta con doble dosis. Y hasta importar para países vecinos. Este país que hablo es Chile. Con un promedio de 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en los últimos 7 días, Chile se ha convertido en el país que más rápido vacuna en el mundo, superando incluso a Israel. Y eso es increíble. Y aquí en nuestra región, en Sudamérica, superar a Israel y ponerse en el primer lugar en el mundo en vacunación. Este es el cuadro que ha sido elaborado con datos de la Universidad de Oxford, y da cuenta de la cantidad de vacunas que se están poniendo por cada 100.000 habitantes. Por eso es que es proporcional. Y Chile está ahí en primer lugar con 1.08 vacunas por 100.000 habitantes, ¿no? Esto se muestra en un rango de 7 días, ¿no? Y luego viene Israel, luego viene Estados Unidos, y llama la atención que China se encuentra en el último lugar siendo país productor de vacunas. Ya lo ha dicho el... Chile se convirtió en el primer país en el mundo que vacunó el mayor porcentaje de su población durante la primera semana del mes de marzo, 1.08 dosis por cada 100 habitantes. El presidente de 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimas 7 jornadas, Chile se convirtió este martes en el país que más rápido está administrando la vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo. Así lo evidencia. Les contaré algo muy grande y oscuro que se esconde aquí. ¿Por qué razón un país que no fabricó esta fórmula del pinchazo tenía de sobra? Es porque Chile fue ocupado de prueba para algo muy grande que vendrá al mundo de aquí en un tiempo más. Chile venía pasando por esa fecha un estallido político. Con gente en las calles destruyendo, nadie nos podía detener, ni carabineros, ni siquiera políticos. Pero la pandereta sí los detuvo. Eso generó un aislamiento de gente en casa. Resulta como país de Chile tenía la fórmula del pinchazo de sobra, fue obligatorio que todos fueran al pinchazo. La gente de forma voluntaria fue pensando era de anticuerpos o un escudo contra este bicho. Pero ¿se han preguntado ustedes la gente que en esos días en Chile se negó al pinchazo de escorpión? Les contaré lo que pocos saben, porque todos vieron como una maravilla el pinchazo sin saber la triste realidad de este pinchazo. La gente que en los trabajos se negó al pinchazo era despedida del trabajo. Gente que viajaba y no tenía el pinchazo no podía viajar. Contaré de forma presencial como conocidos me decían yo no quiero pincharme, pero si no lo hago el jefe me despide. Y no quiero buscar otro trabajo, así que me pincharé sin ganas de hacerlo. Otra conocido de mi familia tenía que viajar en un tour al sur de Chile, pero los que hacían este tour exigían con papeles que tuviera el pinchazo. Ustedes han investigado como personas que no se pincharon y le dio el bicho, no les pasó nada. O personas que sí se hicieron el pinchazo y le dio el bicho sí murieron. Médicos valientes últimamente están destapando, como este pinchazo venía con malicia y coagulaba la sangre, entonces si le daba el contagio más este pinchazo era letal en algunos casos. Tratar de entender lo que pasó. Y hablamos básicamente del título de este programa en base a la afirmación del doctor Joseph Barón, usted lo conoce, un luchador incansable durante los tiempos de la pandemia, que ahora tiene una nueva visión ante la enfermedad. La pandemia silenciosa, los efectos adversos que esto podría tener
tras la vacunación de COVID-19. Así que vamos a tratar en los próximos minutos de dar una mirada crítica desde la práctica clínica del doctor Joseph Barón sobre estos supuestos efectos adversos relacionados con vacunas contra el COVID-19 y naturalmente el costo del silencio médico frente a nuevas evidencias. Para abordar este tema, como lo hemos dicho, nos acompaña el doctor Joseph Barón, neumólogo, especialista médico, presidente de Independent Medical Alliance. Bajo su tutela y colaborando con él hay más de 17,000 médicos en todo el país y quien al inicio de la pandemia fue un defensor de la aplicación de esta vacuna. Joseph, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Raúl, un placer como siempre. De esa misma forma en que tú defendías la vacunación, cambia tu punto de vista con el tiempo. Se fue desencantando la eficacia, se fue perdiendo, aumentaron los riesgos que podría producir al organismo humano una vacuna como la del COVID-19? 100%. Mira, como tú recuerdas, hace 14 meses, sentados aquí en este mismo estudio, platicamos de, yo lo considero el gran error médico que muchos de nosotros cometimos. A nosotros se nos vendió la idea de que la vacuna era segura y efectiva. Y como lo dijiste, yo fui uno de los primeros que me vacuné en televisión nacional y le decía a la gente, vacúnate. ¿Por qué? Porque se me estaba muriendo la gente, entonces yo tenía que buscar algo. El doctor Fauci en aquella época decía, estas vacunas son 100% seguras, 100% efectivas, si tú te la pones no terminas en el hospital. A lo largo de algunos meses me di cuenta de que los pacientes estaban llegando al hospital a pesar de estar vacunados. Entonces eso de la efectividad inmediatamente desapareció de mi formulario. Pero después lo que empecé a ver fue una serie de efectos secundarios. Y una serie de efectos secundarios que me llevó a dudar de esta vacuna de una manera impresionante. Nada más para que te des una idea, Raúl, hoy por hoy, más del 50% de lo que veo en mi oficina son pacientes que me llegan por lesión a raíz de la vacunación contra COVID. Y quiero recalcar, no soy antivacunas, ¿ok? Soy antivacuna para COVID, hoy por hoy. Son muchísimas las preguntas y estoy seguro que son más que compartidas, pero compartidas con la audiencia que nos está viendo en este momento, porque lo que nos estás diciendo realmente es motivo de preocupación, pero sobre todo de análisis a través de tu punto de vista. ¿El costo-beneficio de aplicar la vacuna del COVID-19 valió la pena o desde tu punto de vista ya no valió la pena? Mira, no es desde mi punto de vista. Los datos son clásicos. Tú te pones a ver y como dicen, la gente no está viendo el elefante que está atrás de ellos. Tú ves los datos de vacunación, de otro tipo de vacunaciones, y los ves a lo largo de los años y no hay gran problema. En el momento que se introducen las vacunas de COVID, la mortalidad en los Estados Unidos se va al cielo. Yo no te estoy diciendo que el COVID no matara gente, porque sí mataba gente. Sin embargo, yo siento que esta vacunación nos está dando más problemas de muertes súbitas, de problemas de todo tipo. El que quieras, te puedo decir, pacientes que me llegan con lo que tú quieras. Problemas neurológicos, cardiológicos, reumatológicos, psiquiátricos. Y dice uno, ¿cómo es posible que se nos mintió? Joseph, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes para sostener y para aseverar lo que nos dices esta tarde? Primero que nada, ya hay cientos, si no miles de artículos que han sido publicados de eso. O sea, hay datos efectivos. Si tú recuerdas, el COVID era una pelotita que tenía unos piquitos. Esos piquitos es lo que se llama la proteína en espiga o el spike protein. Cuando el COVID se mete a tu cuerpo, la pelotita se muere y a veces te queda la proteína en espiga en tu cuerpo. Esa proteína en espiga en general se muere, se despedaza, se deshace, o en algunos casos se queda en tu cuerpo y se reproduce. Desafortunadamente, muchas de las vacunas que nosotros le dimos a la gente las hacían con esa proteína en espiga, con ese spike protein. Entonces, ¿qué te pasa? En mi experiencia, 1 de cada 800 personas que recibió la vacuna tiene algún tipo de lesión por vacuna.
¿Y a qué grado son estas lesiones por vacunas? Que el 8% de la gente que tiene lesión por vacuna está encamada. No pueden salir así de mal están. ¿Cómo lo diagnostico? Lo primero que diagnostica, la parte yo creo que es la parte más importante, es la gente te dice, yo estaba bien hasta antes que me pusieran la vacuna. Yo creo que eso es lo más clásico y tus televidentes te lo van a decir. Yo era una persona normal, a mí no me pasaba nada. En el momento que me dan la vacuna, todo se va para abajo. ¿Qué te puede pasar? Niños que les daban problemas del corazón, la dichosa miocarditis, el número de enfermedades reumatológicas que yo estoy viendo, que incluso a lo largo de casi 40 años de estar haciendo esto, jamás había visto. Las estoy viendo ahora semanalmente, cosas que no tienen sentido. Y además también vemos la presencia de esa proteína en espiga en el cuerpo de los humanos. En Japón hicieron un estudio muy La pregunta ¿por qué en Chile sin ser productor de esta fórmula tenía de sobra estas dosis? Fuimos usados de prueba ¿saben para qué? Lo que se escribe en Apocalipsis de la marca, que dice quien no tenía esta marca en la mano o en la frente no podía ni comprar ni siquiera vender, en Chile paz quien no tuviera él. Pinchazo no podía trabajar, claramente sí se podía vender o a la malas trabajar, porque lo que pasó en Chile no fue este caso pero sí una sombra de lo que ha de venir. Así los que generaron esta prueba, vieron en Chile que se entregaron la mayoría como corderos al matadero sin dudar ni reflexionar si era bueno el pinchazo. O por no perder el trabajo se rindieron y a la primera se dieron. Bueno resulta que esto pasara con esta marca de la bestia. Los creyentes serán puesto a prueba. Este pinchazo de escorpión no fue la marca pero, fue la prueba de lo que ha de venir. Lo peor de todo pocos están en luz, siendo alertados de este tema lo que nos refleja cómo estamos espiritualmente. Por eso decía el maestro los últimos días velad estar atento a lo que ha de venir. Cuánta gente se perdió por este pinchazo, hasta gente deportista vi partir, si tan solo se hubieran contagiado y no se hubieran hecho el pinchazo quizás hubieran sobrevivido. Antes de exponer este tema, seré claro con esta profecía del libro de Revelaciones, Apocalipsis, haré una interpretación de un texto, puedo estar equivocado o quizás no, pero para mí pega en el palo. Por ende la exponeré. Antes diré la fórmula del sabio, cuando alguien le cuente algo extraordinario ocupar los 3 principios del sabio. El tonto lo cree de forma inmediata, el arrogante lo descarta de forma inmediata, pero el sabio no lo descarta. Tampoco lo afirma, pone en cuarentena la información, la estudia y luego da su veredicto. El texto que analizaré dice esto. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y tenían poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. ¿Cómo podemos interpretar ese fenómeno? Habla de una langosta con alas, que tenían cara humana con pelo largo como de mujer, tenía una corona, tenía una cola como de escorpión. Para analizar esta langosta híbrida.
Con muchas combinaciones en su cuerpo, la entenderé de la misma manera que Daniel interpretó la estatua que vio el rey Nabucodonosor de Babilonia. Esta estatua no solo representaba a un reino o país, sino que representaba a varios reinos que existirían en este mundo. Así fue la interpretación. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su reino de Babilonia. El pecho y los brazos de plata representaban a Ciro y su reino de Media y de Persia. El vientre y los muslos de bronce representaban a Filipo y a Alejandro. Y al reino de Grecia y Macedonia. Las piernas de hierro representaban el Imperio Romano. Entonces para mí este texto de la langosta híbrida representa varias cosas a la vez, así sería mi interpretación. Esto se refiere al virus, lo hablaremos, ya dijimos en código para no alertar al algoritmo. Se refiere al bicho con corona. Entonces así sería, las langostas tienen alas para ir por el aire volando, y el bicho también volaba. Decía que la langosta tenía una corona, el bicho tenía forma de coronas, de hecho por eso le pusieron ese nombre. Decía que tenía cara humana y pelo de mujer, sabemos que este bicho lo crearon humanos, por eso tenía cara humana, y decía tenía pelo de mujer. Yo les pregunto, ¿quién siempre hacen el pinchazo en los hospitales? Son mujeres con pelo largo. Dice que esta langosta tiene una cola como de escorpión, y con su aguijón hacía daños a los hombres por 5 meses, entonces esto en mi parecer se refiere cuando le hacen el pinchazo en el cuerpo. Y supuestamente le estaban dando los anticuerpos para protegerlos del bicho. Pero solamente este pinchazo era el acelerante perfecto para que el bicho, cuando alguien se contagiara más, el pinchazo del antídoto fuera la combinación fatal. Decia también tenía corazas de hierro y el estruendo era como de carros con muchos caballos van a la batalla. Esto para mí se refería al medio de transporte que traían este antídoto y pinchazo, que lo transportaban por aviones o autos, que están hechos de hierro y emiten un gran estruendo en sus turbinas o motores. Fíjense un detalle más, dice que cuando el escorpión le picara duraría 5 meses el dolor. ¿Ustedes saben cuántos meses dura la inmunidad del antídoto de este pinchazo? Dura 4 meses, o sea que faltaría un mes. Esto me dice a mí que este bicho y antídoto no es aún el anunciado en Apocalipsis, pero podríamos decir que es su primo hermano más flaquito y chico. Cuando llegue el hermano grande y mayor durará 5 meses. Ahí ustedes tienen que decir no al pinchazo, ya están alertados. Otro detalle, estas langostas dicen no le hacen daño a ninguna cosa verde, de la vegetación solo a hombres. Eso afirma más mi interpretación, este bicho corona solo atacaba a humanos. Una vez más digo, esta es mi interpretación, puedo caer en error, pero son demasiadas las coincidencias. Fíjense ustedes este detalle, la profecía decía que el dolor de la picada del aguijón sería semejante al escorpión. Entonces veamos cuál es el dolor de un escorpión y luego lo compararemos con el dolor del bicho en manos de un experto. Mira, una de las picaduras más comunes es la del alacrán. Y a pesar de saber que tienen veneno, muchas veces no sabemos cómo actuar si nos pican los alacranes. Esta mañana está con nosotros el urgenciólogo de cabecera de aquí del programa, Edgar Díaz, para decirnos qué onda, mi Edgar. Son los síntomas de un venenoso. Perfecto. Los síntomas. Lo primero que se va a presentar es dolor. Eso prácticamente en todos los casos. Pero a partir de los 20 minutos, la mayor parte de las personas van a empezar a presentar dificultad para respirar, no puedes salivación. Respirar. Se te cierra la garganta. En el caso de los niños pueden presentar, o de los adultos, de los hombres, pueden presentar priapismo, es decir, una erección persistente. ¿Es en serio? Es en serio. Wow. Es en serio. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene dificultad para respirar, ya estaríamos hablando de una persona que amerita ir al hospital, ¿eh? Sí, pero mientras llega... Muy bien, vimos unos de los dolores de una picada de alacrán o escorpión, que son de la misma familia. El dolor del veneno afecta en el sistema respiratorio. Ahora le mostraré cuál sería uno de los dolores de este bicho. Vamos a hablar, porque siempre es importante tenerlo fresco en la mente, de qué hay que hacer en caso de sospechas de que se tenga el COVID-19. Los síntomas más comunes, los vamos a ver aquí en pantalla, son fiebre. Por otra parte,
tos seca y cansancio. La fiebre, que se detecta rápidamente, sobre todo cuando uno se toca la cabeza, bueno, evidentemente que el termómetro es muy útil. Y por otra parte, una tos seca, es decir, tos inflema y además tener sensación de cansancio. A eso se le puede sumar, no necesariamente, pero se le puede sumar también eventualmente congestión o secreción nasal y en menos casos, pero en algunos aparece también dolor de garganta. Cuestiones que también entonces quedan reflejadas en algunos casos, insisto, en que no en todos, pero en algunos. Y también entre los síntomas más graves y ocasionales están la dificultad para respirar y eventualmente también aparecen problemas estomacales como por ejemplo la diarrea. Ya pudimos escuchar las semejanzas entre una y otra, que acentúa ambas en un dolor respiratorio. Ahora analizaré otro detalle que dice la profecía, que el dolor que tendrían duraría 5 meses. Ustedes saben cuánto dura la inmunidad del pinchazo. Hay médicos y estudios que decían, en primera instancia duraba 4 meses, ahora dicen que son 6 meses. Quienes tuvieron la enfermedad en forma natural, ¿cuánto duran? Y los anticuerpos para quienes se vacunaron, también ¿cuánto duran? Mi pregunta es... Una nueva y una vacuna nueva, no sabemos con exactitud cuánto duran. Lo que sí sabemos con precisión en relación a los anticuerpos generados con la vacuna es que al menos han durado 6 meses, que es el periodo más estricto que se ha estado dando seguimiento. De los anticuerpos generados por la enfermedad varían mucho en las poblaciones y aparentemente se generan más anticuerpos y de duración mayor quienes tienen una enfermedad más grave. Claramente no calza con los 5 meses de la profecía bíblica, por lo cual aparentemente no lo sería. En mi conclusión. Pero si genero un gran daño, para mí sería el hermano menor más flaquito este bicho y pinchazo, y más adelante vendrá el hermano mayor, robusto, grande, que será el mero mero. El bicho y pinchazo jefe. Viendo el panorama chileno político, el diputado Johannes Kaiser es uno de los pocos que veo levantar la voz por el tema pinchazo, donde insta antes investigar sus efectos en el cuerpo de esta dosis suministrada. También el diputado Johannes Kaiser apuntó la muerte de un militar, Sergio Vargas, había sido por el efecto del pinchazo.